Bueno, vamos a tratar aspectos prácticos del acceso a la información pública. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a pasar unas diapositivas. Bueno, en primer lugar, eh, comentarles que lo que vamos a tratar de hacer acá es eh, ver no tanto aspectos teóricos, que sí en algún punto trataremos, porque influyen, como algunas cuestiones eh, de carácter práctico que hay que conocer, que hay que saber, situaciones que se pueden llegar a plantear, que a veces no siempre se plantean, pero que es bueno tenerlo presente en todo lo que hace a cómo acceder a la información pública. Eh, por eso justamente es que nos concentramos en cuestiones prácticas. Ahora vamos a pasar. eh, Toda la cuestión del acceso, como ustedes sabrán, está regida por la ley 27.275, por su reglamentación, que fue recientemente reformada. De eso trató la anterior clase. Para los que no estuvieron, pueden verla también en YouTube. Y también por una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de aplicación de la ley, es el órgano garante de acceso a la información, que, bueno, dictó una resolución 80 del año 2024, también bastante reciente, aplicando criterios eh, que no son compartidos por la mayor parte de las personas que saben de estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con los pasos del procedimiento administrativo. Eh, los requisitos, según la ley 22.172, son básicamente tres: la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, esto último al efecto de que le pueda ser remitida la información solicitada o la documentación solicitada, o al menos que se le pueda indicar en qué lugar la puede retirar, o muchas veces envían el link para poder acceder vía internet. Ahora bien, la reglamentación reciente del decreto 780 del 24 incorpora más requisitos que, como vimos en la clase pasada, son ilegales, porque realmente no están reglamentando la ley, sino que están agregando eh, nuevos requerimientos que la ley no exigió. Y bueno, tratándose de un reconocido derecho humano, el acceso a la información pública, este tipo de restricciones por decreto son totalmente improcedentes desde el punto de vista constitucional. Fíjense que acá, por ejemplo, piden que si se trata de una persona humana, acompañe el domicilio. ¿Para qué el domicilio? Si no es necesario remitir nada por vía de o que van a mandar una cédula, una carta, existiendo medios electrónicos. Realmente este pareciera un requisito un tanto quizá intimidante, porque hay que entender que muchas veces pedir una información es algo complicado para algunas personas,
Depende obviamente de la información de que se trate, depende qué relación tenga esa persona con el Estado. Y bueno, se le puede complicar. Entonces, todo este tipo de cuestiones, por eso la ley es bastante sabia en ese sentido y trata de exigir lo menos posible. De hecho, hay sistemas en el mundo donde ni siquiera hace falta, al menos en la vía administrativa, solicitar, dar la identificación. Es decir, se puede pedir de manera autónoma, porque en definitiva la información es un derecho de cualquier ciudadano y de todos en pie de igualdad. Entonces, ¿qué importa a quién se la estamos dando? Importa que si alguien la pide hay que darla. Y punto. Eh, También se agrega que en caso de tratarse de una persona jurídica, bueno, pide la razón social y bueno, y ahí sí, con la razón social estaríamos ante una cuestión ya también de identificación. Eso sí podría ser una reglamentación valedera. Lo del quit ya es un exceso porque quizá hay alguien alguna entidad que no tenga el quit y realmente no es un requisito para pedir acceso a la información pública estar eh, con el quit al día y por ahí podría llegar a pasar que alguien se sienta intimidado también, alguna organización, alguna entidad de no pedir información porque tiene algún problema impositivo. Bueno, y después la identificación del representante, que tiene alguna lógica, y después pide la copia del poder legalizado vigente. La verdad que eso no se explica porque realmente eh, eh, no contribuye en nada, no importa demasiado en virtud de quién estoy pidiendo la información, y si la ley no lo exigió, no se advierte que haya motivo para exigir una copia de poder legalizado, más aún cuando existe un principio de gratuidad establecido también por la ley, donde claramente a los efectos de pedir no se debe incurrir en gastos, sí a los efectos de reproducir la información. Si quiero fotocopias, obviamente las voy a tener que pagar. Pero en este caso sería un agregado totalmente innecesario y oneroso, ¿no? Eh, bueno, así que tienen básicamente una idea de qué es lo que se puede exigir y qué es lo que no. Eh, la realidad es que, como después van a ver, todas las cuestiones eh, que a nuestro criterio son ilícitas y que establece la reglamentación pueden ser impugnadas y conviene que sean impugnadas en el mismo escrito. A ese efecto, ni bien terminemos o en el día de mañana, le va a estar llegando a cada una de las personas que se anotó un texto más o menos eh, amplio y extenso que podría serles de ayuda para incorporar a cualquier pedido de información pública en el que se pide la inconstitucionalidad y la ilegalidad de varios aspectos de la normativa que no contribuyen a fortalecer este derecho humano de acceso a la información. Bueno, entonces ya vimos cómo se pide, cuáles son los requisitos lícitos, cuáles los que podrían impugnarse y no presentar. Pasamos a lo que es la respuesta. Nosotros, obviamente, el requerimiento lo vamos a hacer ante la entidad que queremos que nos conteste y esa entidad va a contar con un plazo de 15 días para respondernos. Puede optar la entidad, el sujeto obligado a responder, por una prórroga de otros 15 días.
Pero esa prórroga, según la ley, la tiene que disponer el organismo, el sujeto obligado, de manera fundada dentro del plazo de los primeros 15 días. eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se funda la prórroga como suele pasar? Por lo general las prórrogas no se fundan, simplemente avisan, notifican que se van a tomar la prórroga. A veces dan alguna explicación genérica que no es una fundamentación. Eh, bueno, la realidad es que no tiene sentido hacer mucho acá. No conviene complicarse porque ¿qué es lo que podríamos hacer? Impugnar la decisión administrativamente, después judicialmente, por 15 días, no tiene mucho sentido. De tal manera que en la práctica, lo que eran los 15 días se han transformado en 30. Y cada vez es más raro que se conteste dentro de los primeros 15 días. Pero bueno, la verdad que no tiene sentido abrir un conflicto por esta cuestión porque se pierde más tiempo que el que se tiene de espera, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, ¿cómo se debe brindar la información? Acá vamos a ver que según la ley dice una cosa y según la resolución 80 de la Agencia de Acceso a la Información Pública dice exactamente otra. Eh, la información parcial, según la ley 27.275, dice que los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa. Eso es una exigencia. Ahora bien, la resolución 80 hace de cuenta que la información debe ser brindada en forma completa, pero lo que ocurre es que establece que si no hubo respuesta, obviamente se le hace una intimación más para que conteste. Si hubo una respuesta parcial o no satisfactoria, se le hace una intimación más a través de la autoridad de aplicación para que conteste. Pero si en esos dos casos la respuesta sigue sin satisfacer a- al requirente de información, según esta nueva reglamentación, según esta resolución 80, la Agencia de Acceso a la Información Pública deja de ordenar, hacer un análisis sobre si es completa la información o no, y luego ordenar que se envíe en forma completa la información, sino que, por el contrario, dice que una vez que hay una nueva respuesta, no importa cómo, mientras aporte algo nuevo, si yo quiero seguir reclamando, tengo que iniciar un nuevo reclamo. De tal manera que si yo pedí 10 puntos y me contestaron 5, la agencia los intimará, contestarán uno más, en total 6, para dar un ejemplo, ¿no? Y esos 4 que faltan, en vez de ocurrir lo que ocurría antes, que era que la agencia dictaba una resolución obligando a completar esa información, no, lo que hace ahora la agencia es decirle al interesado, mire señor, si usted quiere, por esos otros 4, inicie un nuevo reclamo. Y entonces es prácticamente imposible que la agencia coloque a al funcionario y al organismo incumplidor en el registro de incumplidores
prácticamente la única forma de que lo coloque es que nunca contesten nada. Bueno, esa es la situación. Esta resolución 80 va totalmente en contra de lo que la ley establece, porque la ley exige que la información sea aportada en forma total y que eso sea una tarea que lleve adelante y que garantice la Agencia de Acceso a la Información Pública, que hoy obviamente no lo está garantizando. Mm. Bueno, ¿qué pasa con la denegatoria? Hay determinados requisitos para que un organismo deniegue la información. Y en primer lugar, debe ser por acto fundado y bajo apercibimiento de nulidad del acto denegatorio. En eso los funcionarios realmente tienen que tener mucho cuidado porque hay determinadas excepciones establecidas en el artículo 8 de la ley 27.275 que han sido creadas para proteger a la ciudadanía misma de información que, de ser brindada, podría ocasionarle un perjuicio a la sociedad. Información de inteligencia, información que hace a la defensa, información financiera que puede provocar, por ejemplo, una corrida bancaria. Es decir, hay determinados datos que no es que no se le entreguen a la ciudadanía por una cuestión arbitraria, sino justamente para proteger a la ciudadanía. Entonces es muy importante que el funcionario funde correctamente cuando esto ocurre, porque si no funda y el acto deviene nulo, automáticamente queda consagrado el deber de informar. Bueno, el otro requisito para no informar es si se verifica que la información no existe o que no se está obligado a producirla, porque hay veces que no existe, pero debieron haberla producido, entonces hay que producirla para entregarla. O bueno, como habíamos dicho, la otra posibilidad es de negarla porque está incluida dentro de alguna de las excepciones que establece el artículo 8 de la ley. Eh, Luego, la denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida. Bueno, esta exigencia de la ley se modificó con la primera reglamentación. Eh, Realmente lo que buscaba la ley es que la autoridad que deniegue sea una autoridad de peso, sea una autoridad políticamente importante, que denegar una información tenga costo. No es lo mismo que deniegue un ministro ampliamente conocido por toda la ciudadanía a que la deniegue un director nacional que nadie conoce, que nunca se escuchó hablar de él. Es como diluir la responsabilidad un poco, ¿no? Por eso era importante, pero lamentablemente se delegó esta potestad a nivel de director nacional. Luego, eh, en caso de silencio, ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán considerados como denegatoria injustificada. Bueno, esto es justamente lo que es muy difícil de lograr con la resolución 80. Pero bueno, eh, independientemente de eso, como hay una acción judicial que se puede ejercer sin optar por la vía administrativa o después de haber optado por la vía administrativa, es una cuestión esa también para tener en cuenta, eh, que
La denegatoria incompleta da lugar al reclamo. Da lugar al reclamo administrativo y da lugar al reclamo judicial también. Bueno, las vías de reclamo, lo que estábamos hablando recién. Dentro de 40 días de recibida la información o de no entregada dentro del plazo, se puede optar por la vía administrativa o también dentro de los mismos 40 días se puede optar por la vía judicial. La vía administrativa no obstruye la judicial, es decir, yo puedo optar primero por la vía administrativa y una vez que dictan la última resolución, por ejemplo, si me dijeran, te contestaron 5 puntos primero, ahora te contestaron uno más, te quedan cuatro, volvé a reclamar. No, no, yo ya no vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Ahora directamente voy a la justicia. Esa es una conducta a seguir. Eh, la vía judicial siempre es por amparo, porque así lo establece la ley, pero no vayan a creer que es muy rápido, ¿eh? Porque, bueno, en los casos paradigmáticos que hemos analizado, el caso CIPEC, el caso PAMI, el caso Chevron, más o menos el promedio, si el Estado apela a segunda instancia a la Corte, estamos hablando en el orden nacional, y 3 y medio van a demorar hasta obtener la sentencia definitiva de la Corte. Y mientras tanto, nadie les va a dar ninguna información si se tomó la decisión política de no dar la información. Bueno, ¿cuáles son los requisitos formales para el reclamo administrativo? El primero es que sea por escrito, que tenga nombre, apellido y domicilio del requirente, la identificación del sujeto obligado, cuál es el organismo al que le pedí la información, la copia de la solicitud de información, es decir, la copia que yo presenté ante el sujeto obligado, y la copia de la respuesta insuficiente en caso de que exista. También puede ser que no haya copia de respuesta, pues directamente no respondieron. Con esos requisitos se puede presentar el reclamo. Bueno, la resolución del reclamo administrativo se dicta en el amparo, perdón, en el amparo no nos vamos a meter porque ya saben cómo funciona un amparo, pero en cuanto al régimen administrativo, la resolución tiene que dictarse dentro de los 30 días. ¿Cuáles son las causales para rechazar el reclamo? Bueno, que se hubiera presentado fuera del plazo. Acá es como en el reclamo, en cualquier reclamo administrativo. Pasarse del plazo implica consentimiento. Bueno, que con anterioridad se hubiera resuelto la misma cuestión en relación a la misma información. Que el sujeto requerido no sea un sujeto obligado por la ley, eso puede ocurrir. Que se trate de información contemplada en las excepciones del artículo 8 y que la información proporcionada haya sido completa y suficiente. Es decir, que digan, mire, a usted le contestaron todo, ¿qué viene a reclamar? Básicamente eso. Bueno, otras características de la resolución administrativa. La notificación debería tener, la notificación del rechazo debería tener, como se exige en varias normas de derecho administrativo, la precisión sobre cuáles son los recursos judiciales o administrativos a seguir. En este caso, la única vía recursiva es la judicial, claro,
y ya lo ha entendido así tanto la jurisprudencia como la propia jefatura de gabinete de ministros, en cuando algunos organismos pretendieron interponer un recurso de alzada ante la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública y pretender que el jefe de gabinete resolviera. Acá se aplica el principio de especialidad. Este es un organismo autónomo eh, que inclusive puede obligar hasta el propio presidente de la nación, hasta los propios ministros, con lo cual sería ilógico que existiera el recurso de alzada. Y así lo entendió también la justicia. Bueno, en caso de que la resolución admita el acceso a la información pública, el sujeto obligado que incumple debe ser intimado y en caso de incumplir se debe publicar ese incumplimiento en un registro que lleva la agencia. Obviamente, a través de la resolución 80 que comentábamos anteriormente, esto se ha visto morigerado bastante. Normalmente no se llegan a dictar resoluciones en este sentido, salvo que haya una total negativa a responder y no les quede más remedio. Pero realmente se ha inventado un sistema tal en lo que es la vía administrativa que cualquier funcionario más o menos inteligente, algunos hay, se las arregla para no contestar por lo menos la totalidad. Bueno, también dice que la información debe contestarse desde que se dicte esta resolución por parte de la agencia dentro de los 10 días hábiles y que no contestar implica o tener una obstrucción arbitraria implica la responsabilidad administrativa, patrimonial y penal. Esto lo dice la ley expresamente, administrativa, patrimonial y penal. Si me preguntan sobre la experiencia penal, eh, llevé un caso al fuero federal y resolvieron que como el derecho penal se aplica en la última ratio y para obtener la información está la vía administrativa y posteriormente la vía judicial, no hay por qué penalizar al incumplidor. Entonces lo que me estaría exigiendo la justicia con este criterio es que yo vaya al contencioso administrativo, que es donde se tramita el pedido de la información, agote esa instancia y que recién ahí, cuando no me contesten, a lo mejor, porque por ahí dicen, no, pero todavía están las AS30, fíjese a ver si le puede poner AS30. Bueno, si después de todo ese proceso no me contestan, recién ahí, quizá cuando el funcionario ya no esté más en el cargo, le abren una causa, ¿no? Que la verdad que me parece que no es el espíritu de la ley y que tratándose de un derecho humano, la verdad que este tipo de criterios no son demasiado útiles para acceder a la información, sobre todo teniendo en cuenta que una cosa es obtener la información y otra cosa que un funcionario incumpla la función de otorgármela. Es decir, si no me la cumplió y me la da 8 años después, eh, merecería un reproche penal. Porque además hay un principio que rige que rigen lo que es el acceso a la información pública y que avala la ley de acceso a la información pública, que es el principio de oportunidad. La información tardía no sirve. Si yo quiero información pública para controlar al Estado, no me sirve que me la den 8 años después. Entonces, no cumple su finalidad.
Eso solo bastaría, debiera bastar para que las causas penales prosperen. Pero bueno, por ahora no hemos tenido suerte. Bueno, algunas ideas para tener en cuenta en lo que hace a el acceso a la información pública. Eh, la cuestión de la precisión versus la ambigüedad. Así como quien me brinde información debe ser preciso y no me puede dar información ambigua, hay que tener cuidado cuando uno pide información de no caer en la ambigüedad. Eh, Hay que tratar de ser inclusive hasta excesivamente detallista en datos de lugar, de plazo, de tiempo, eh, de fechas, de manera tal que lo que uno está pidiendo quede perfectamente circunscripto, porque un pedido ambiguo da pie a habilitar que nos contesten algo que por ahí a veces está clarísimo lo que estamos pidiendo, pero si no lo determinamos bien y no nos quieren dar una respuesta, le estamos regalando una posibilidad de que nos contesten cualquier cosa. Cualquier cosa que en un marco de ambigüedad judicialmente no va a ser, no va a poder ser cuestionada. El otro punto es cuándo fundar, porque la pregunta es cuando yo pido información pública, ¿tengo que fundar o no? En principio, bueno, en principio no estoy obligado a fundar, no tengo que dar explicaciones, porque además la legitimación es amplia. Todos tenemos derecho a pedir la información en pie de igualdad. Entonces, es el requisito de fundar, no advierte ninguna, no necesitaría, eh, no pareciera tener sentido. Pero hay determinados casos en los cuales yo puedo llegar a pedir alguna información que está dentro de lo que son las excepciones del artículo 8. ¿Qué quiero decir con esto? Hay alguna información que está dentro de las excepciones, pero como la ley dice que además de estar en las excepciones, para que el sujeto obligado no entregue la información, debe existir otro requisito, que es que el perjuicio que se intenta evitar no dando esa información no sea mayor que el perjuicio que puede significar el hecho de darla. No sé si está claro. Eh, entonces, bueno, es un requisito doble. Y después está la otra cuestión, que cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, no corren los requisitos del artículo 8. De manera tal que para ese tipo de situaciones tan específicas, yo diría que sí, que hay que fundar, porque hay que advertirle ya de movida, te estoy pidiendo algo que está dentro de las excepciones del artículo 8, pero si no me lo das es peor, porque pasa esto otro, porque se genera tal situación de desconfianza en la ciudadanía por tal o cual motivo, o porque ha habido un caso de violación de derechos humanos y en ese contexto estoy pidiendo esta información, con lo cual caen
las excepciones del artículo 8. Otra cuestión que también habría que fundar a mi criterio siempre, cada vez que pedimos que planteamos un pedido de información pública o un reclamo ante la denegatoria, es la cuestión de la inconstitucionalidad y la reserva del caso federal. ¿Inconstitucionalidad de qué? Bueno, de todos los aspectos de las reglamentaciones que son contrarios a derecho, que son contrarios a la ley, a la jurisprudencia, a la convención, a los convenios internacionales de derechos humanos que ha firmado nuestro país y que forman y que son eh, eh, normas de jerarquía constitucional, de tal manera que yo sugiero también que ese texto que les van a mandar cuando termine el curso, cada uno por mail, donde se explican todos los aspectos inconstitucionales o ilegales de las reglamentaciones, sea introducido tanto en el pedido como, de ser necesario, en el reclamo o en el amparo también, ¿no? Otra cuestión es la de los reclamos simultáneos. Esto es muy interesante. Eh, Hay veces que hay organismos que tienen la información de manera duplicada. Y quizá uno adopte el criterio de no informar y otro adopte el criterio sí de informar. Entonces conviene pedirlo a los dos. O quizá alguno la dé de manera completa y otro no. O quizá, y como nos ha pasado con una investigación que hicimos junto a un periodista, eh, se da la situación de que nos dan documentación idéntica pero que es contradictoria. Dos actas, una de las dos era fraguada, las dos provenían de organismos públicos. Eran actas para que vean la importancia que tiene pedir esto, ¿no? Eran actas que estaban fraguadas, una estaba fraguada, la otra no. Una era realmente un invento sobre determinadas condiciones que existieron al momento de un accidente aéreo donde murieron varias personas y en el que la investigación al menos atribuye responsabilidad a las autoridades públicas que intervinieron en el control aéreo. Entonces, uno de los organismos que regula la aviación la había hecho bien el acta, entonces se advertían cuáles eran los errores que se habían cometido y otra los había omitido o falseado, mejor dicho. Eso hoy está en la justicia, hay una causa en la justicia federal por ese tema y otros temas vinculados a la aeronavegación. Así que es muy importante, si yo sé que hay un organismo que hay una determinada información que está en más de un organismo, pedírsela a todos. Se van a encontrar con muchas sorpresas. Bueno, la cuestión de la preclusión. Esto es muy importante y tiene inclusive reconocimiento jurisprudencial. Sí, y es algo, les voy a decir, es una de las pocas cosas que podría llegar a justificar que hoy en día, con todas las restricciones que hay, el solicitante de información, en vez de ir directo a la justicia a reclamar la información cuando se la deniegan, siga el procedimiento administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque en realidad cuando lo que, lo que establece el principio de preclusión es que cuando a mí me deniegan información, se van a basar en alguno o en varios de los
eh, de las excepciones del artículo 8 de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces el organismo, cuando recibe de primera mano, lo que hace es tratarse de sacar de encima el problema y entonces arbitrariamente apelan a cualquier cosa, a cualquier excepción, y ponen, bueno, en virtud del artículo tal, inciso del artículo 8 inciso tal, no procede informar tal y tal cosa. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la cuestión escala, cuando pasa a la vía administrativa o inclusive a la vía judicial, muchas veces quieren plantear, se dan cuenta que el planteo que hicieron era desastroso, que de ninguna manera se justificaba poner como excepción, eh, no sé, digamos, la cuestión, una que se utiliza mucho es que ponga en riesgo la seguridad de las personas. Y después se dan cuenta que no, que en realidad era ridículo decir que saber a qué hora entra y sale el personal de un ministerio ponga en riesgo la vida y la seguridad de esas personas. No, nos vamos a enterar si laburan o no, pero no, no pone en riesgo a las personas. Riesgo de que lo echen por ahí, porque no fue a laburar o porque no entra tarde, no sé, pero no hay un riesgo de seguridad. Entonces se dan cuenta que esa no va y buscan otra. Y entonces ponen otra que por ahí sí se ajusta un poco más. Pero ¿qué ha dicho la justicia? Que una vez que contestaron de una manera, después no pueden, en el curso del procedimiento, del proceso judicial, no pueden dejar una opción y ir a buscar otra. Ellos, la respuesta, que optaron por una estrategia, tienen que mantenerla. No sirve que inventen una nueva. Y esto es algo que ocurre con cierta frecuencia, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y cuando uno sigue todo el procedimiento, ver si existieron esos cambios de argumento, porque pueden ser definitorios para obtener una sentencia favorable. Bueno, ahí terminó la exposición y bueno, obviamente quedo abierto a las preguntas que necesiten hacer, o a los comentarios o algún aporte que les parezca oportuno, porque en realidad acá la idea también es que aprendamos todos de todos y si alguno tiene alguna experiencia siempre es bueno escucharla. Bueno, ahí por el chat lo único que vi es que fueron poniendo los mails. Recuerden que para el tema de la asistencia no hace falta que escriban sus mails porque yo los saco del mismo resumen que hace la reunión y por ese medio les envío el certificado. Así que no se preocupen, es lo que expliqué al principio. Y en cuanto a las consultas, yo ahora le voy a estar dando la palabra a los que vayan levantando la mano. Por ahora veo dos manos levantadas. Reitero que para poder levantar la mano van a reacciones, al iconito que dice levantar la mano y ahí va a aparecer. Ahí le doy la palabra a Toribio Enrique. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena la exposición. Buenas tardes, gracias. No, mis consultas serían las siguientes, y pido disculpas por mi ignorancia en la materia, porque puede ser muy elemental, pero bueno, no lo sé, por eso consulto. El soporte en el que se hace el reclamo administrativo ante la autoridad de aplicación, ¿es en papel, es vía web? Y la segunda pregunta me avergüenza más todavía, así que fíjese, doctor, dónde estamos. Eh, ¿Qué pasa con esta ley 27.275 en el ámbito provincial? No es aplicable, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Gracias.
Bueno, bueno, en primer lugar, sobre este tema no hay que avergonzarse de nada porque la verdad que es un tema que no es muy difundido, que el Estado debería ocuparse de difundirlo porque hace a nuestra calidad republicana y democrática, no lo hace. Y no solo estoy hablando de los colegas, de los abogados, sino a nivel de la ciudadanía. Bueno. Sí, en primer lugar, no, estas son normas de jerarquía nacional. La provincia de Buenos Aires tiene otras normas y cada provincia tiene sus propias normas y a su vez cada municipio podría tener las suyas respecto de su administración. Eh, bueno, en tal caso las normas de la provincia de Buenos Aires son bastante más débiles que las que rigen a nivel nacional o las que rigen en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, de hecho, a partir de las reglamentaciones que ha habido sobre la legislación nacional, sobre todo las últimas dos, creo que hoy la ciudad de Buenos Aires es la que mejor está en materia de acceso a la información pública. Eh, la otra pregunta, no, perdón, no recuerdo, había otra pregunta. Ah, sobre si era por papel o... Bueno, por vía TAD, trámite a distancia por internet, es bastante sencillo el trámite. Y sí, también se pueden presentar por escrito por ventanilla de cada organismo. Por vía TAD, la ventaja que tiene que yo entro a la Agencia de Acceso a la Información Pública, y puedo hacer el primer pedido, es decir, el pedido al sujeto obligado, pero a través de la agencia. Es más, si yo no sé a qué organismo pedirle, se lo puedo pedir a la agencia y que la agencia lo derive. Y cuando recibo la respuesta, recién ahí ingreso el reclamo administrativo ante la agencia o directamente voy a la justicia. Y además de eso, también se puede hacer por el sistema tradicional de meter una nota. Lo que pasa que la nota es más difícil seguirla, ¿no? Y ahí va a ir llegando toda la información de cómo avanza o no el asunto. Ahí le doy la palabra a Juan. Hola, Hola, Juan. hola, bueno, gracias. Bueno, sí, muy buena la exposición, como decía el compañero. Gracias. Mi pregunta va referida un poco a lo que es el contenido del pedido de información. ¿Hay algún límite de lo que es una información que ya puede ser privacidad de las personas o algún límite en ese sentido? Sí. Sí, sí. Y la importancia, ahí hay todo un tema, la importancia de que exista una agencia de acceso a la información pública y que funcione bien, es que es un órgano que puede analizar el caso cuando es complejo y aplicar a cada caso la solución más conveniente acorde a la legislación y a la jurisprudencia internacionales y locales. Eh, por ejemplo, muchas veces se intentó decir que los datos de un funcionario, por ejemplo, si un funcionario está sometido a un sumario administrativo, ¿eso es una información personal o una información que la ciudadanía debe conocer? Si un empleado público está sometido es decir, bueno, la jurisprudencia la terminó definiendo. En la realidad, hay un fallo Garrido que determinó que, bueno, que parte de si un funcionario o un empleado público están eh, sometidos a un sumario o ya fueron sumariados o ya fueron
sancionados, no importa, cualquiera fuera la situación en la que estén. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo, porque los ciudadanos le pagan el salario, los ciudadanos son quienes reciben, los que tienen derecho a saber cuál es la calidad del servicio que se les está prestando, y parte del conocimiento de cómo funcionan las cosas es ese, ¿no? Eh, Pasa también con el salario. Hay funcionarios que se creen que tienen derecho a que no se sepa cuánto ganan, o empleados públicos. No, sí, hay derecho a saber eso. Y muchas veces cuando se pide un salario, no se lo deniega automáticamente, hay que ir a la justicia. Simplemente contestan con el organigrama, pero no me dicen, fulanito cobra tanto. Y si, por ejemplo, de un recibo de haberes se desprende alguna cuestión que sí es personal y sí debe ser protegida, como por ejemplo una cuestión de la salud, si tuvo una licencia por enfermedad, para dar un ejemplo, bueno, está la posibilidad de tachar esa parte del recibo y entregar la documentación testada, que es una alternativa que ofrece la legislación. Entonces, no tienen excusa para informar lo que corresponde. Eh, Obviamente sí, hay datos personales, pero los datos personales ceden en la mayor parte de los casos cuando se tratan de funcionarios públicos. Eh, un caso que fue muy relevante también fue el de Ministerio de Desarrollo Social, cuando se pidió el listado de las personas que cobraban subsidio. Y Y fue muy interesante porque la respuesta fue que era un dato personal, que no se iba a brindar porque era un dato personal, porque de alguna manera era estigmatizante para la persona que recibía el subsidio que se supiera que lo recibía. Bueno, en realidad, una jueza de la corte muy importante, que lamentablemente ya falleció, y que tenía una enorme trayectoria en la defensa de derechos humanos, votó en contra de eso, ¿no? Porque ella lo que decía, y lo que dijo la Corte en definitiva, es que, al contrario, lo que estigmatiza es la duda, el meter a todos en la misma bolsa. Si hay dudas sobre que algunos no deberían cobrar y no se dice quiénes sí, quiénes no, todos quedan manchados por la falta de transparencia. Y en definitiva lo que se pretendía saber era lo que después se supo, que había funcionarios de municipios, de distintos lugares, que cobraban, además de su salario o de alguna otra cosa, cobraban un subsidio por una supuesta pobreza en la que no estaban, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto, que hay cuestiones de la vida privada de las personas, sí, perfecto, pero hay otras que, cruzadas con intereses que son públicos, deben ser analizadas en favor de la publicidad de la información. Bueno, perfecto. Ahí hay varias manos levantadas todavía, así que le doy la palabra a Milton. Para los que andaban preguntando por el chat, por el link de YouTube, ahí lo mandé para que puedan ver todos los talleres grabados, inclusive este, que lo vamos a estar subiendo en los próximos días. ¿Qué tal, doctor? Bueno, muy buena ¿Qué clase. tal? Eh, Gracias. nada, mi consulta era, porque me pareció, bueno, llegué un poco tarde, pero por lo que iba viendo de la clase, me pareció que tiene cierta relación la ley de acceso a la información pública con lo que es la ley de protección de datos personales en cuanto a pedir a las autoridades de aplicación, por ejemplo, la rectificación, la supresión, la confidencialidad. Eh, em, He tenido, por ejemplo, casos cuando, bueno, cuando fui estudiante, que presentar por derecho propio, por ejemplo, este tipo de formularios ante ANSES, ante el Poder Judicial,
Y ante respuesta negativa también tuve que hacer un reclamo, digamos, a la Agencia Nacional de Protección de Datos, que también, digamos, me han dado una respuesta negativa a mi solicitud. En ese caso, y en virtud de, bueno, del parecido con la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿vendría bien plantear en sede judicial un habeas data o el amparo, como usted había dicho? Eh, no, ahí es procedente el habeas data, independientemente de que la Agencia de Acceso a la Información Pública tiene dos áreas. Una es la de protección de datos y otra es la de acceso a la información. Es decir, a partir de que se creó esta agencia, lo que era la Dirección de Datos Personales quedó incorporada, no por la ley, se hizo a través de un DNU, si mal no recuerdo, o de un decreto, pero la misma agencia maneja las dos cosas. Eh, Sin perjuicio de lo cual los procedimientos son totalmente distintos. No tiene, es decir, sí tiene que ver en cuanto a que puede haber algún conflicto eh, entre lo que es un dato personal, que no obstante serlo, deba ser informado públicamente. En ese sentido puede haber un conflicto, pero bueno, es el mismo organismo el que lo estaría resolviendo. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, ahí le doy la palabra a Andrea. Hola, buenas noches, Hola, doctor. ¿qué tal? Buenas Excelente noches. la exposición, muy enriquecedora, Gracias. contextual, actualizada totalmente. La pregunta que le voy a formular consiste en, el organismo recibe una solicitud de información, ¿sí? Esa información que le requieren al organismo está inserta y publicada, es de acceso público en sitios web, link, sitios oficiales. La respuesta que brinda el organismo, en vez de dar el detalle de todo eso, remite directamente a ese sitio web que podría haber consultado el solicitante para poder acceder a esa información que estaba pública. Esa respuesta de remisión directamente al sitio web es satisfactoria en el marco de la ley del acceso a la información pública, o el organismo, independientemente de estar publicada en estos sitios, tiene la obligación de dar el detalle punto por punto, porque a veces basta la información y está publicada totalmente y es de acceso público. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, nosotros sí, todos los cursos que damos los actualizamos casi en tiempo real a lo que pasó el último día con cada tema que tratamos, y porque nos parece que ese es el sentido de este tipo de talleres. Después, sí, es verdad, es una práctica bastante habitual que los sujetos obligados manden el link, pero a veces deberían tener un poco más de cuidado porque, primero, muchas veces mandan un link que uno quiere entrar y ya no se puede entrar, ha pasado, y otras veces mandan un link que no va de manera específica a la información que yo solicito, y prácticamente me obliga a leer, no sé, 80 páginas de cosas que yo no necesito ni son las que pedí, y entonces queda la información que yo finalmente necesito saber como perdida en el medio de una cantidad de cosas. Muchas veces eso se hace por negligencia, otras veces porque no tienen bien ordenada la información, que es lo que pasa habitualmente, porque eh, acá lo que la ley exige no es solamente que se brinde la información, sino que el acceso se facilite. Acá estamos hablando no solamente
de que los colegas abogados, que leímos mucho, que estudiamos los temas, que teóricamente deberíamos saber un poquito más de estas cosas que el resto. No, esto es para toda la gente. Entonces, si yo mando a una señora de 80 años que tiene derecho a pedir información y le digo, métase en este link, y cuando se mete en el link, tiene que leerse eh, el equivalente no sé, a un tiempo de lectura de 2 o 3 días, es complicado. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Esa sería la respuesta. Perfecto. Ahí, Andrea, no sé si quedó. Ahí te doy para reactivar. Que me parece que querías repreguntar algo. Ahí tenés que activar de vuelta el micrófono, ¿eh? No se está escuchando. Quería agradecerle al doctor porque la explicación muy completa. Así que Ah, gracias. perfecto. Ahora le doy la palabra a Néstor. Ahí, para que actives el micrófono. Perfecto. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches. No puedo Buenas activar la noches. cámara, no sé qué pasa, perdón, doctor. No sé No hay si se problema. escucha. Sí, se escucha perfecto. Ah, gracias, muy amable. Bueno, a ver si puedo activar la cámara. Bueno, no puedo activar la cámara, no sé qué pasa. Bueno, perdón. Mire, le quería hacer una consulta. Yo entré unos 5 o 10 minutos más tarde a la reunión, así que no escuché si usted mencionó algo. Yo he hecho unos cuantos pedidos de información pública para o bajo la ley 25675 de la ley de medio ambiente. Eh, Nos ha ocurrido que, a pesar de que la ley de medio ambiente dice que todo ciudadano tiene derecho a la información y todo lo demás, que en algunas reparticiones piden la legitimación de la persona que está pidiendo esa información pública. Entonces ya por default teníamos que adecuar un poco el pedido de información pública, que viene a ser como una especie de demanda, tiene la forma de una demanda, como para pedir esa información. Pero nos ocurría que a veces, como actuábamos por interpósita persona, teníamos que, nos la veíamos bastante complicado para legitimar un poco el tema, ¿no? Pero esta ley nacional, digamos, no habla para nada de legitimación. Estoy escuchando que cualquiera lo puede pedir, como me imagino que era la ley de medio ambiente y que a veces lo piden distintos organismos, ¿no? Claro, la particularidad que tiene este nuevo régimen de acceso a la información pública, que es bastante posterior a la ley a la que usted refiere, si bien no modifica esa ley, sí agrega todas las condiciones y los principios que esta ley recoge de la jurisprudencia internacional y de la jurisprudencia local, en particular de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, no hay motivo para que cuando alguien pide información respecto de la cuestión ambiental, tenga un tratamiento más restrictivo que si pide información por cualquier otra cosa. Claro, Así que no, es totalmente incorrecto, es ilegal, inconstitucional que se le pida legitimación. Eso ya lo han tratado los juzgados, la misma corte. Es una cuestión sobre la que ya ni se discute el tema de la legitimación amplia. claro, perfecto. Sí, el problema con el tema ambiental es que hay pocos jueces que digamos, trabajan con el tema ambiental, entonces sabemos que hay 3 o 4 jueces bien dedicados al tema ambiental en el país, uno en Corrientes y hay 2 provincias más, entonces a veces es como que lo toman como si fuese algo normal, ¿no? El tema de la legitimación. Y las reparticiones a veces se agarran de eso como para no pasar información o demoran, como usted comentaba bien, demoran en el tiempo o contestan una parte. Es bastante complicado. Sí, sí, pasa con toda la información, no solamente con esa, pero sí puede ser que en las provincias
los juzgados no estén tan afilados como a nivel federal. Podría ocurrir eso Claro, que me han contado, no es un tema ambiental, pero supe de un caso que inclusive eh, de un colega al que le negaron, en una municipalidad le negaron el presupuesto. claro, Y claro, una jueza de primera instancia validó esa denegatoria en la provincia de Buenos Aires. Obviamente apeló y la Cámara ordenó que le dieran el presupuesto, pero algo tan básico como el presupuesto, porque son esos municipios que no publican nada, que tienen una página de internet solo para cumplir con el requisito de tenerla, pero que no informan nada. Bueno, pero sí, son cosas que todavía ocurren. sí, sí, Pero a bueno, mí, también depende de que insistamos los ciudadanos porque parte el tema de este tipo de derechos es ejercerlos. Si no los ejercemos, bueno, la tendencia va a ser a que cada vez se cumpla menos. claro, sí, sí, tal cual. Sí, a mí me pasó un caso, se lo cuento y no le robo más tiempo, ni a usted ni a los demás, de una persona que en Neuquén estaban haciendo un camino ribereño y bueno, nos contacta para hacer un pedido de información pública porque había pedido los planos para saber por dónde le pasaba, porque le estaban rebanando una parte de su predio y no le querían mostrar los planos, no le querían demostrar el proyecto. Después nos enteramos que no tenían hecho el impacto ambiental, o sea, había un montón de irregularidades, pero no le querían mostrar nada, ¿no? Entonces, Claro, y el legitimado que tuvimos que poner era él, porque él era el que estaba afectado con ese tema, ¿no? Si no, tampoco nos contestaban, así que, pero sí, es tal cual usted dice, si uno no lo usa es como que quedan ahí en el cajón de los recuerdos, ¿no? exactamente. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor, gracias por toda No, por la favor, explicación. un Hasta luego. placer. Bueno, ahí veo dos manos levantadas todavía. Le doy la palabra a Oscar. Está muteado, Oscar. Sí, no reactivaste el micrófono. Fíjate ahí, tenés que apretar en la parte de audio. Todavía no se te escucha. Hola, Ahora ¿me- sí. ahora Ahora sí? sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal, Oscar? Bien, el tema es ir al fondo de la cuestión. Eh, el tema es el poder que tiene el ciudadano al poder pedir estas cosas, porque está muy lindo en el folclore, pero el poder, desde que tenemos la democracia o la pseudo-democracia, no pasa por el ciudadano, pasa, digamos, por los grupos, digamos, porque el soberano, como nos enseñaron en el derecho constitucional, tendría que ser el soberano, antes era el rey. Pero ahora yo veo que la democracia dice elegir y ser elegido. Y yo no veo que cualquier hijo de vecino pueda ser elegido, tenga las posibilidades, tenga el dinero para ser elegido. Lo único que veo son los operadores políticos, empresas, grupos económicos, que siempre están la misma gente. Y uno ve todos estos cuentitos que nos hacen de poner información pública y un montón de cosas que en la práctica no se cumplen. Por ejemplo, en el Estado, todos los funcionarios que están son todavía interinos, nunca hay concursos, siempre ponen, digamos, no hay una renovación. Y no es, digamos, una verdadera democracia en que siempre estén mandados, digamos, por grupos económicos. Mismo en Estados Unidos, el que pone la plata es el que pone el candidato. Y es el que está, digamos, se rompe toda la teoría política, en el sentido de que no se ve, digamos, el poder en el ciudadano. Se habló tantos años de gobierno abierto, la corte, esto, y nunca se aplicó en forma verdadera. Digamos, ya de tanta hipocresía, de tanto cinismo, ya uno ya está cansado, porque lo que están mandando son los poderes. Uno ve a los presidentes de la nación, van a Estados Unidos, tienen una reunión con grandes empresas y todo, se sale de la reunión, pues nunca dicen el temario, puede ser que el temario es secreto. Entonces, digamos, uno ve que es como una tomada de pelo que están haciendo a los ciudadanos, porque el poder no depende de nosotros. Y generalmente cuando uno ve las elecciones, ve los operadores políticos detrás. Y uno tiene la sensación de que estamos eligiendo títeres.
y que de atrás están todos manejados. Bueno, eh, yo lo que creo que, bueno, usted hizo una descripción muy amplia de todos los defectos del sistema o de parte de los defectos del sistema. Pero bueno, esto es una opinión personal en lo que a mí respecta. Estamos en una universidad pública eh, que financiamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y escuchando a colegas y a mí mismo, que también estoy participando activamente en este taller, criticando y formulando todas las observaciones que se le pueden hacer a este sistema en particular de acceso a la información pública, que ha retrocedido mucho en el último año, básicamente, año y medio. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer desde acá para revertir todas esas situaciones que de alguna manera ensucian a la democracia republicana es marcar esas cosas y trabajar pidiendo información en la medida que se pueda, que tengamos algún tiempo para dedicarle Hay o que muchos, necesitemos. hay muchos Pero jueces, otra, digamos, hay muchos jueces que uno pide garantía y uno le ve el origen y fueron militantes partidarios y después se dedican a ser jueces. Dice que renuncian al partido. Yo no sé si el partido se está manejando de atrás. Entonces no está sé bien, igual ya cuál es la independencia. nos estamos excediendo del tema que estamos tratando, pero yo lo que le puedo decir es que con todas las objeciones que tengo, por ejemplo, respecto de la Corte Suprema y de sus integrantes, con el hecho de que la Corte Suprema no cumple acabadamente la Ley 27.275 de acceso a la información pública, que creó un sistema eh, por el cual la autoridad de aplicación que tiene no es autónoma, y que encima se apela ante el presidente de la Corte, ante cualquier circunstancia que alguien, es decir, se apela ante el máximo responsable administrativo, es decir, el que puede quedar pegado por alguna información que devele alguna conducta equivocada o ilícita de la Corte. Entonces, pero sin perjuicio de eso, el funcionamiento de la división de poderes ha hecho, y esto para hablar la parte que es satisfactoria, ha hecho que la Corte dictara una serie de fallos que, recogiendo los antecedentes, los precedentes y la normativa internacional, que son los que luego han hecho posible no solo que contra una legislación por decreto, que era bastante restrictiva, la Corte ordenara en el caso PAMI, en el caso Ministerio de Desarrollo, en el caso Chevron, la Corte ordenó que se abriera esa información. Y esos son jueces que no son perfectos, como no es perfecto ningún ciudadano, como no es perfecto ningún funcionario, pero sí lo que más se acerca a esa perfección, se acerca, dije, no se entusiasmen, es la democracia republicana, es decir, la posibilidad de que existan controles, porque en los controles parece que es más fácil lograr imponerle o controlar al otro que controlarse uno mismo, y a uno mismo lo tiene que controlar el otro poder, y así es como tratamos de funcionar. Obviamente que no es perfecto, usted mismo lo dijo, en todos los países del mundo, pero bueno, acá no les escapamos esos temas, usted sabe, porque viene a toda yo le agradezco, está en todas las clases que hemos dado, siempre está usted, es raro que no esté, lo cual le agradezco que esté siempre presente, pero decirle que la verdad que nosotros sin ningún tipo de censura marcamos por esta ley, por los temas de ética pública, siempre hemos marcado
desde una universidad pública manejada por funcionarios públicos, que también tienen sus orientaciones políticas y demás, y nunca hemos tenido ni el más mínimo advertencia sobre lo que podíamos decir o no decir. De manera tal que hay parte del sistema que funciona para rectificar lo que está mal o para intentar rectificar lo que está mal. Yo la idea que Le tengo agradezco es que la pregunta. hay poderes coordinados atrás que no le elegimos nosotros, nos están mandando en forma surrepticia y están perjudicando el sistema democrático. Y no de ahora, que ya viene de hace tiempo, ¿no? Bueno, yo trataría de verlo como una evolución. Yo trataría de ver que ha habido una evolución. Si uno lee la historia, va a encontrar situaciones en las que se informaba menos de lo que pasaba, en la que había menos libertades. Bueno, y sí, sí, obviamente hay que ser custodios de estas libertades que tenemos de acceder a la información y de Mira que que cuando se está más concentrado el intenta. poder ahora. Está bien, y cuando se intenta concentrar el poder y cuando se intenta negar el acceso a la información a los simples particulares o a los periodistas, o se intenta maltratar al que pide saber algo o al que difunde algo, bueno, la ciudadanía tiene que estar atenta y responder. Pero más que eso no podemos hacer, no le puedo dar otra solución. Ahí ¿Alguien todavía, más tiene que preguntar? sí, hay tres manos levantadas todavía. Ahí le doy Bueno, la palabra a Fernando. Hola, doctor. hola Fernando, Muy buena exposición. Y gracias. quería consultarle, porque me llegó un caso y estaba un poco en la duda de cómo encararlo, si ya era por la parte administrativa o era por la parte judicial. Mi primer paso, o sea, por un tema de plazos, o sea, más cortos, era realizar una vías data en la parte administrativa del RENAPER. Le explico por qué. Un cliente mío compra lo que es un terreno, a lo cual cuando realiza todo lo que es el trámite y lo está por inscribir en catastro, se mueren dos de las personas que tenían a nombre de ese terreno. Son tres hermanos, estaban a nombre de los tres, se fallecen dos y el RENAPER le exige, perdón, Catastro le exige los documentos de esas dos personas fallecidas, que uno murió en el 2008 y el otro murió en el 2024. Todos dijimos lo mismo, que por qué le exige, o sea, documentos de personas fallecidas, no entendimos. Pero bueno, le trabó ese trámite y analizando un poco el caso, lo que yo entendí es, bueno, hacer una vías data para meterlo o poder ver si el RENAPER nos podía otorgar copia de los documentos, fundamentando todo lo que es el tema, para qué lo necesitábamos y todo eso. Pero bueno, quería saber si estaba bien encausado ahí o tenía que ir a una instancia judicial en ese tema. Eh, en todo caso, ahí lo que iría es un pedido de información. Claro, Pero yo no sé si es la vías data, por empezar, es para información personal propia, eh, no para información de terceros, aunque estén muertos. Pero sí se puede solicitar información al RENAPER y pedir que entreguen copia de los documentos o de información. Eso sí se podría llegar a hacer. Desconozco el éxito que se puede llegar a tener con un pedido de este tipo, pero tampoco veo otra alternativa para pedir eh, una documentación eh, que, bueno, en general se entiende que el DNI no es una información, es una información, un dato personal, pero que no es sensible, ¿no? Que debiera ser informado. Así que no veo ahí un problema. Pero bueno, a veces los registros en particular tienen normas específicas y del mismo modo que yo no puedo
invocar la ley 27275 para pedir un informe de dominio de un bien, por ejemplo. Probablemente ese registro tenga alguna norma específica, pero sinceramente lo desconozco eso. No, bueno, muchas gracias. Igualmente me alumbró bastante con toda la charla, así que muy buena charla. Bueno, Gracias. me alegra mucho. Bueno, ahí la última pregunta, por lo que veo, de Lucrecia. Ahí podés reactivar tu audio. Ahí no sé, tal vez levantó la mano de manera accidental. O no sé, tal vez si se le fue la señal. Te escuchaba muy bajo. A ver, ahí. No. No, por lo que veo se le cayó la conexión posiblemente, así que no habría más preguntas. ¿No se me escucha? Ah, a mí sí, ok. No, sí, a Lucrecia me parece que era un problema de conexión nada más. Bueno, José, vos no sé si querés hacer algún tipo de cierre o si ya por hoy estamos. Sí, sí, bueno, primero agradecerles la presencia a todos los que han estado hoy. Es la primera vez que hacemos una exposición sobre cuestiones estrictamente prácticas de esta materia y creo que por lo que estoy viendo les ha resultado útil, así que bueno, eso me alegra y seguramente nos estaremos viendo en la próxima, casi seguramente que con temas de ética pública, por este año ya agotaríamos los talleres sobre acceso a la información. Así que bueno, los espero en las próximas charlas. Muchas gracias. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, José, y a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. Y los esperamos para la próxima actividad, sea un taller o un curso. Como mandé por chat el link, ahí pueden ver todos los talleres, inclusive el del día de hoy que fue grabado. El certificado, como comenté al principio, lo vamos a estar enviando en el lapso de estos 10 días hábiles posteriores al día de hoy, con el nombre que se hayan puesto en el Zoom. Y no mucho más. De vuelta agradecerles y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego.